Bienvenidos y bienvenidas a este día de oración, un retiro que vamos a hacer acompañados y acompañadas de San José. Mm, San José siempre ha estado muy presente en nuestra espiritualidad. Ha sido un referente para vivir Nazaret en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿qué nos aporta San José a esa espiritualidad? Fundamentalmente un hombre coherente en donde su vida, sus actos, sus gestos mostraban la presencia de un Dios misericordioso, apasionado por la vida y solidario con los más pobres y vulnerables de su pueblo. José se expresó de muchas maneras. Continuamente su vida era una voz escuchada por los humildes de su pueblo. También fue un referente para su pequeña comunidad, como para Jesús, que aprendió a reconocer la bondad de Dios en el corazón de cada hombre y mujer que a él se acercaba. Su grandeza en la belleza y manera de actuar de la naturaleza, el deseo de Dios para que los seres humanos disfrutemos de las relaciones, las celebraciones, el trabajo alegre y con sentido. José, como padre de Jesús y esposo de María, vivió su misión de vida en lo cotidiano, asumiendo con docilidad, sin juicios y simplemente aceptando lo que no entendía, los conflictos que se le presentaron, la lucha de cada día. Fue su manera de ser fiel al Dios que le había entregado la responsabilidad de mostrarle a Jesús el verdadero rostro de Dios y lo pudiera reconocer en esa vida propia de todos los seres humanos, para hacer de ella medio de salvación, liberación y sentido. Esta fue la manera como Jesús fue descubriendo el reino de Dios que más tarde compartió en su vida pública. Por eso, en este día de oración, Carmen Soto, sierva de San José, nos va a ayudar a seguir profundizando en esta figura, poniendo la mirada en el Evangelio de San Mateo. Carmen nos ayudará a descubrir desde la teología los significados y sentidos presentes allí. Nos permitirá ahondar en la misión y compromiso de San José, tal como fue percibido en las primeras comunidades cristianas, y nos dará unas pistas que nos van a permitir fortalecer la vivencia de nuestra espiritualidad desde la vida cotidiana. Escuchémosla. La memoria de San José en el Evangelio según San Mateo, sabemos que se recoge fundamentalmente en los dos primeros capítulos en los que se narra lo que solemos llamar la infancia de Jesús. El evangelista va a organizar el relato de esta infancia de Jesús a partir de José, al contrario que Lucas, que lo va a situar a partir de María. Y lo va a presentar en este texto como cabeza de una familia muy especial y también como modelo de creyente fiel, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía el superior general en sus palabras anteriores. Quisiera empezar presentando un poquito brevemente el marco del Evangelio según San Mateo, porque nos puede dar también el contexto y nos puede ayudar a entender qué cosas privilegió Mateo en su texto al hablar de José y cuál fue ese lugar y por qué lo retrató de la forma que lo retrató y recordó de él lo que recordó, ¿verdad? Bien, pues el Evangelio de Mateo proviene de una comunidad de origen judeocristiano, es decir, de cristianos y cristianas que eran judíos y que se habían incorporado al grupo de los cristianos, que en este momento, en estos primeros años, porque estamos posiblemente en la zona de Siria y en torno a los años 80 del siglo I, todavía no estaba separado el judaísmo del cristianismo, pero sí eran dos grupos que entendían de forma distinta o aceptaban de forma distinta el lugar de Jesús en la historia de Israel. Pues este escrito de los años 80 refleja la situación de una comunidad de creyentes en Cristo que está viviendo un duro conflicto con el judaísmo de su tiempo, fundamentalmente relacionado con las pretensiones de ambos, tanto de la sinagoga de los judíos,
de los cristianos de ser los auténticos, legítimos herederos de la promesa que Dios dio a Israel y de poseer la auténtica comprensión de la Escritura. Y esto va a ser muy importante cuando veamos ya directamente los textos relacionados con San José, porque van a estar siempre vinculados a un texto del Antiguo Testamento. En este momento, la comunidad de creyentes en Cristo, o sea, los cristianos y cristianas, todavía no tienen un Nuevo Testamento, solamente tienen el Antiguo Testamento, por lo tanto, sus referencias a la revelación, sus referencias a la fe, están en los textos de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Bueno, pues en este contexto, la comunidad a la que se dirige Mateo se experimenta como un grupo minoritario y marginal. Y esta situación nace de esa confrontación que vive con la sinagoga, pero también, y eso es importante, con los valores que sustenta la sociedad del Imperio Romano. Y esta marginalidad, que está voluntariamente asumida a la luz de Jesucristo, es la que da sentido a su existencia y valor a su visión alternativa de la vida. Y esto va también a atravesar los relatos en los que aparece José. El autor de esta obra probablemente era un escriba judío y era un buen conocedor de la exégesis judía de los textos, y desde su condición de discípulo de Jesús, echa mano de todo su conocimiento para poder legitimar su propuesta frente a la que defienden los grupos de la sinagoga. Y de alguna manera darle herramientas también a su comunidad para los diálogos que tiene que entablar con el colectivo más amplio del judaísmo con el que conviven. Utilizando esta forma biográfica del Evangelio, legitima y moldea la identidad y el estilo de vida resistente y alternativo de su comunidad. Esta comunidad receptora del texto de Mateo está llamada a identificarse con la narración y a sostenerse en la esperanza mesiánica encarnada en Jesús, algo que también se va a ver con claridad en los relatos en los que aparece José. La primera característica, podríamos decir, así de forma sintética, con la que San Mateo diseña la figura de José, es la de como un pater familias diferente. Es decir, el pater familias era un concepto del contexto del imperio romano en el que vive la comunidad, que suponía la organización de la familia, la organización de la casa, y el padre era el que sostenía, guiaba, tenía la autoridad, gobernaba, representaba a toda la familia. Una familia que generalmente no era solo como la que solemos conocer, sobre todo en el mundo europeo, ¿no?, de padre, madre e hijos, sino que era una familia mucho más extensa y por lo tanto, que incluía además el patrimonio también familiar, etc. Bueno, en el Evangelio de Mateo, Mateo comienza con una genealogía, es decir, con un poco la representación de dónde viene esa familia, ¿no? Y una genealogía que va desde Abraham a José, esposo de María, y con la que quiere informar a su comunidad, a su audiencia, quién es Jesús. Es decir, José va a estar siempre, evidentemente, en función de la figura de Jesús. En la antigüedad, los orígenes de los personajes eran claves para legitimar no solo sus raíces, sino también el destino al que está llamado. En el caso de la genealogía de Mateo, su función es enraizar a Jesús en la historia de Israel y en sus esperanzas religiosas. Jesús es presentado como hijo de Abraham, como hijo de David y como Mesías. En las sociedades antiguas también son los varones quienes pueden transmitir a sus descendientes esas credenciales de los orígenes, lo que llamaríamos el apellido, ¿no? Y José aparece entonces en el relato de Mateo como el descendiente de David y por tanto es el medio por el que Jesús entra a formar parte de la dinastía de David y de ese modo es posible legitimar su mesianismo. Sabéis, el mesianismo, la tradición de Israel, viene se entronca en la genealogía de David, es el liberador que nace de la genealogía de David, ¿no? Por lo tanto, para la comunidad de Mateo y para el diálogo con el judaísmo, con las otras comunidades de la sinagoga, es muy importante que poder justificar, poder sostener que Jesús, como Mesías, se enraiza en esa genealogía. Y a esa genealogía, Mateo la sitúa a través de José. Otra función que tiene el padre en el mundo antiguo es darle nombre a su hijo.
y José le pone nombre al niño. Y con este gesto José se constituye como Padre Jesús, ligándolo o reforzando esa línea genealógica con David. Este procedimiento, que es jurídicamente válido y plenamente aceptado en aquella época, es José el que va a intermediar esta situación, ¿no? Entonces José aparece como Padre Jesús, evidentemente no se identifica con Dios como Padre, sino que sirve a los objetivos teológicos del Evangelio de probar ante sus contemporáneos judíos que Jesús es hijo de David, por lo tanto es el Mesías esperado, y otro elemento que vamos a ver también en un segundo momento, que va a ser el definitivo y nuevo Moisés, ¿no? Los aspectos fundamentales, es decir, la figura que va a liberar a Israel, que es el Mesías, y a la vez la figura que es central en toda la experiencia religiosa de Israel, que es la que encabeza Moisés a través de la experiencia de liberación en el Éxodo. Pero además, en este relato o en este perfil de Jesús como pater familias, aparece José como el esposo de María. En el procedimiento matrimonial de Israel, en el mundo antiguo, había como dos momentos separados en relación a los esponsales, ¿no? Y que estaban separados en el tiempo. El primero era un procedimiento jurídico que comprometía ya a la pareja de forma legal, ¿no? como matrimonio, aunque en un primer momento cada uno vive en su casa, no mantienen relaciones sexuales, pero ya están definitivamente unidos como pareja de matrimonio. Para el futuro, evidentemente, era un contrato jurídico, ¿no? Y hay un segundo momento que se ritualiza con el traslado de la esposa a la casa del esposo una vez celebrada la fiesta de la boda. Bien, pues Mateo sitúa la relación entre José y María en el primer momento. Por lo tanto, la noticia del embarazo de su esposa supone para José un fuerte dilema, puesto que si ella ha cometido un adulterio, tendría que repudiarla, es decir, romper ese compromiso jurídico que había hecho. Y la entrega del acta de repudio no se puede hacer de forma secreta, hay que hacerla delante de testigos. Y por lo tanto era muy difícil de esconder el hecho. Sin embargo, teniendo en cuenta todo eso que estaría en la mente, ¿no? y en el conocimiento de quienes le escuchaban, Mateo, sin embargo, no se preocupa de esos detalles, ¿no? De si era posible o no repudiar el secreto a María. Lo que él quiere poner de relieve es la actitud de José, su capacidad de ir más allá de las evidencias y de preparar su respuesta a la propuesta divina. Es decir, estos detalles, esta situación, este contexto en donde sitúa a José en el momento de que María se convierte en madre, o futura madre en este momento de Jesús, lo importante para él, y de hecho dice José, porque era justo, y lógicamente, en el sentido tradicional de su justicia, lo que tendría que hacer era repudiarla, porque se ponía en juego la honorabilidad de la propia familia de José. Sin embargo, de alguna manera podríamos decir que José hace, como hombre justo, lo que no se espera de él, pero sí lo que Dios desea. O sea, no es una justicia vista desde la manera humana o desde la manera social, sino desde el corazón de Dios. Por otro lado, y otro de los elementos que yo quiero destacar del perfil que Mateo hace de José en su Evangelio, es como un creyente fiel, un poco vinculado ya también a eso que decíamos de esa caracterización de José como un hombre justo. Mateo nos presenta a José encontrándose con la voluntad de Dios a través de sueños en los que se le propone el camino a seguir, mostrándole por dónde ha de caminar la voluntad de Dios para él y para la familia que está llamado a dar a Jesús. Su respuesta afirmativa posibilita que se cumpla la Escritura, algo que en el contexto de la comunidad de Mateo es muy importante resaltar, como veíamos, es decir, en esa confrontación que tenían con la sinagoga, que seguramente pues ambos grupos argumentaban en función de la Escritura. O sea, esto dice la Escritura, esto dice la Escritura, ¿no? Entonces, por eso Mateo, lo vamos a ver, va a recuperar textos de la Escritura judía para justificar.
papel como esposo y como padre se le va a ir proponiendo progresivamente y él va a ir aceptando la misión con docilidad y con profunda confianza. Algo que también está incorporado en esa característica de él de hombre justo. Los sueños son un género literario muy frecuente en el Antiguo Testamento, en la escritura judía, que de alguna manera posibilita que se pueda formular un encuentro transformador de alguien con Dios. Y ahí podemos recordar los sueños de Jacob. Y en el caso de José, Mateo lo presenta teniendo varios sueños, en los que a través de la voz de un ángel Dios le va orientando los pasos que tiene que dar para hacer posible la encarnación. Tras cada sueño y la respuesta positiva que da José, el evangelista confirma con una cita de escritura que le permite vincular a Jesús y su mesianismo con la historia de Israel y de forma especial con la figura de Moisés. Mateo, al elaborar las narraciones sobre los anuncios en sueños a José, tiene detrás la tradición interpretativa judía de su época, con la que va a intentar fundamentar los caminos que Dios escoge para encarnarse en la historia. La figura de José en los relatos aparece, por tanto, como la mediación adecuada para hacer posible el nacimiento de Jesús. Evidentemente, como la escritura tiene 2000 años, ¿no? Pues el modo de escribir y el modo de transmitir muchas veces los mensajes, sobre todo un mensaje tan hondo y tan complejo como es el de la revelación, pues utiliza un montón de recursos literarios que ya a veces ya no están en nuestra tradición, en nuestro modo de narrar, ¿no? Pero eso no le quita verdad y eso no le quita valor, ¿no? Entonces, estos relatos, este modo tan típico del judaísmo, ¿no?, de expresar en sueños, de justificar con la escritura, pueden a veces resultar extraños para nuestro modo, pero sin embargo, yendo más allá del género literario, es importante encontrarse con esa revelación que es lo que, como dice la Dei Verbum, está dicho para nuestra salvación. Bien, pues el perfil que Mateo presenta de José es que es un hombre fiel y creyente que se deja guiar por Dios para cumplir su voluntad. En cada episodio que aparece se muestra receptivo y dispuesto a asumir los riesgos que conlleva su misión como padre y esposo, sin importarle los cambios, las incomodidades que cuidar y proteger a Jesús le va a acarrear. José guarda silencio en los relatos, pero habla con su actitud y con su disponibilidad. Él es el ejemplo de un judío fiel que pone por delante de su honor y de sus planes los intereses de Dios. Con él estamos llamados y llamadas a escuchar lo que Dios sueña para nuestras vidas, a confiar en él y a desinstalarnos de lo aprendido para leer de nuevo nuestra fe y dejar que el Señor nos guíe como lo hizo José. El Evangelio se escribe para anunciar a Jesús, pero Mateo quiere recordar a José porque sin duda tuvo un papel muy importante en la vida de Jesús. Junto a él, Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia, como nos recordará Lucas. Y José así nos invita a mirar a Jesús y a seguirle en nuestras circunstancias, en nuestros contextos, en nuestras dificultades y también en nuestras oportunidades. Miremos a José como nos invita a Mateo, como un hombre justo y fiel que hizo todo lo posible para hacerle sitio a Dios en su historia, en nuestra historia. Pues esta fidelidad que tiene José para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Si leemos despacio las narraciones, vamos a ir descubriendo como poquito a poco su fidelidad, una fidelidad que, aunque parezca contradictorio, le lleva a transgredir lo que se esperaba de un buen judío. Y José, vemos en los relatos, vive la incertidumbre de sus principios heredados y lo nuevo que surge ante él. Un poco también esa incertidumbre que vive José, pues, ahora vamos a ver un poquito en concreto los textos, pero esa incertidumbre que vive José es un poco también quizá la que vivimos en este momento en el marco de la pandemia, ¿no?
que no sabemos, que tenemos que reinventarnos, que no sabemos cómo situarnos muchas veces en la realidad que se nos presenta, pero que estamos llamados también a escuchar esa voz de Dios que nos guía, ¿sí?, para movernos hacia el lugar mejor para nosotros y también para nuestro entorno. A José como varón se le pide que defienda el honor familiar y repudie a María. Sin embargo, él, con temor y con temblor, opta por construir una nueva familia, desde el respeto a la dignidad de María, construyendo juntos un hogar para Jesús. Como cabeza de familia, debe dar estabilidad, honor y futuro a su familia. Pero él opta por la inestabilidad y la novedad. Se deja guiar, discierne y renuncia al honor, comenzando un camino familiar desde los últimos en las afueras de Belén. Fijaros, hablo mucho del honor y es porque, si bien para nuestras culturas contemporáneas, o nuestras culturas contemporáneas y nuestras sociedades, el dinero es como la clave, ¿no?, que da valor a las personas, ¿no? En el mundo antiguo, en el siglo I, el valor que da importancia a las personas es el honor. Y el mayor bien a perseguir es el honor. Quien no tiene honor no tiene nada, no es nadie, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo cuando nos situamos en el contexto de los hombres y mujeres que escuchan a Mateo, hay que entender la fuerza que él pone en esa honorabilidad, ¿no?, en ese cambio, esa transgresión de los valores, ¿no?, habituales en su sociedad, para reconvertirlos en unos valores distintos, ¿no?, unos valores que después va a encarnar Jesús a lo largo de su vida. Fijaros, yo a veces pienso, en el mundo antiguo, la figura paterna era una figura a la que había que imitar, a la que había que dar continuidad, ¿no? Entonces, yo a veces me pregunto en su dimensión humana, ¿qué aprendió Jesús de José? No nos lo dicen los relatos. Sin embargo, viendo Jesús y poniendo también este perfil de Mateo sobre José, podríamos decir que en Jesús también se refleja, ¿no?, esa justicia, esa fidelidad, ¿no?, ese rostro de Dios, ¿no?, bondadoso y misericordioso, que Jesús proclamó y que sin duda, que José también descubrió y José también transmitió a Jesús, ¿no? Evidentemente, hablar de José no es fácil, no solo porque haya pocas noticias en los textos, sino porque hay pocas noticias en los textos, sabemos muy poquito de él, ¿no? Y claro, sobre todo está situado en unos textos que están muy teologizados, ¿no? Y podemos a veces entresacar pocos datos históricos, que es lo que a veces nos gusta a los hombres y mujeres contemporáneos. Sin embargo, es una figura que nos acompaña en la historia desde siempre y que quizá de manera silenciosa, suave y enraizada en el misterio, puede ser un referente y un modelo, y lo es, un referente y un modelo para todos nosotros. Dios en su encarnación ha vinculado para siempre en José lo mundano y lo divino, lo secular y lo sagrado. Y en este proceso, y como de puntillas, José se hace paradigma de esa experiencia espiritual que huele a sudor y también a incienso. José es como esa metáfora de una forma de sentir a Dios, de experimentar el mundo y de comprometerse con él. Y sin duda su mínima presencia en los textos no elimina su fuerza cuestionadora y somos capaces de ir más allá. En la genealogía, que no la he puesto ahí porque es demasiado larga y bueno, pues, monótona, pero esa genealogía termina con esta frase, ¿no? Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. Si recordáis, está sintetizando todo lo que acabo de decir, ¿no? La justificación del lugar genealógico de José, de sus orígenes, ¿no?, como una fuerte fuerza de justificación para constituir a Jesús como Mesías. La presencia de una genealogía al comienzo del Evangelio de Mateo nos sugiere como una primera afirmación, ¿no? La tierra de Israel está preparada, está cultivada a lo largo de los siglos
entre la muerte y la vida, entre la fidelidad y la traición para recibir al Mesías. Y en esta lista cargada de nombres, de densas historias, aparece al final José, un hombre que se hace heredero de todas ellas y que posibilita que otros la tengan. Le da un nombre a María como esposa y una familia a Jesús. Y José está ahí sin protagonismo, ¿no? Porque no aparece como el padre, sino como el esposo de María, ¿no? En toda la genealogía, si os fijáis, son los varones los que van dando, bueno, pues van transmitiendo, ¿no? Las raíces familiares al siguiente varón, ¿no? Abraham engendró a Jacob, etc. Pero sin embargo, la última línea, que es la que se refiere a Jesús, que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús. No es a través de, no es, ni siquiera aquí es protagonista, sino que él está para que Jesús nazca a través de María. José está ahí, por tanto, sin protagonismo, para que otros lo adquieran, para que Jesús y para que María adquieran el protagonismo en esa historia de la salvación. Ser uno de tantos es en definitiva eso, ser el puente que posibilite a los que no cuentan, pasen a la orilla de los que cuentan, que se oiga su voz. Detrás de estos antepasados late también el relato de una presencia amorosa de Dios que en fidelidad ha ido dando vida, engendrando, ¿no? Desde Abraham hasta José. Esta historia también se ha ido creciendo desde el barro y el aliento, es decir, se ha ido construyendo seres humanos y Dios ha ido asumiendo suavemente sin forzarla. José, nombrado al final, simboliza a la persona que ha leído su historia desde Dios, que la ha transmitido y la ha asumido, dejándola libre para las próximas generaciones, ¿no? De alguna manera, como creyentes, nos enraizamos también, ¿no?, en ese camino, en esa genealogía de José, ¿no?, que nos transmite no solo nombres, 14 generaciones, que ahí se ponen, no solo nombres, sino la historia de la salvación, encarnada en todas esas figuras, ¿no?, que culminan en la vida de Jesús. José se convierte en relato que sugiere, porque posibilita el espacio donde la salvación pudo poner su tienda. Solo recordáis este texto, el nacimiento de Jesús. La de María estaba prometida a José y antes del matrimonio resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, decidió repudiarla en secreto. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en acoger a María como esposa tuya, por lo que ha concebido sobre del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese estilo de Mateo dice: todo esto sucedió, o sea, todo esto que se ha narrado sobre el diálogo con José, sobre lo que José está llamado a hacer, dice Mateo, sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Y aquí está la cita de Escritura. Mira, la Virgen está encinta, dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que es un texto de Isaías, ¿no? Entonces, ¿qué hace Mateo? Mateo recoge la vivencia de José y la justifica, retrotrayéndose a un texto justamente que está en la experiencia liberadora y profética de Israel. Cuando José se despierta del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y acogió a María como esposa. Pero no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a un hijo al cual llamó Jesús. ¿Veis? Aquí, pues, como paterfamilias de la casa, es cuando le da nombre, aunque ya se lo había dado, ¿verdad? Anunciado el ángel, es el que públicamente, socialmente, le da el nombre a Jesús. Bien, un nuevo momento, ¿verdad? Es cuando tenemos en el medio, que no lo he colocado porque no aparece José directamente, que es el relato de los magos, ¿verdad? Pero todo el mundo lo recordamos. Y cómo, pues, después de que se marchan los magos, sin haber visto a Herodes, porque se dan cuenta del peligro que corren, un ángel se le vuelve a aparecer en sueños a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí,
hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Bueno, pues aquí Mateo nos sigue contando cómo José se va haciendo con los acontecimientos que van llegando, cómo va aceptando el misterio que se pone ante él. En este texto se descubre este hombre sencillo que hace todo un proceso que va desde la sorpresa, la duda, el temor, hasta la opción clara y decidida a asumir ese desafío de la encarnación. Él no se deja llevar por razones, sino por el corazón, y mira el misterio de la vida y comprende. Es decir, este silencio de José, sin palabras, es de alguna manera una forma de decirnos que él comprende. Aquí Mateo está evidentemente releyendo la historia de Jesús, este momento de los orígenes, a través de la historia de Moisés. Porque para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Por lo tanto, de la mano de José, Jesús va a hacer ese itinerario que hizo Moisés. Por eso lo sitúa en Egipto. Por eso tendremos una matanza de inocentes por parte de Herodes, de la misma manera que hubo una matanza de primogénitos en Egipto cuando nació Moisés. Y son todo pequeños elementos que Mateo utiliza y articula para decir a la comunidad, para decir en su evangelio, que Jesús es el nuevo Moisés, que va a hacer ese mismo itinerario, ¿no?, que hizo Moisés como liberador. ¿No? Y quién acompaña y quién de alguna manera posibilita este itinerario para poder nombrar a Jesús como nuevo Moisés, pues José. Y nuevamente Mateo nos vuelve a decir una cita de escritura. Y así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta: llamé a mi hijo que estaba en Egipto. Muy importante, no lo hemos visto aquí porque es el relato de los magos, pero con la matanza de los inocentes hay otro relato de escritura de Jeremías que recuerda a Raquel llorando por sus hijos. Son esas experiencias fundantes de Israel, es el éxodo y es el exilio. Un exilio que los lleva a Babilonia, pero también algunos, y a Jeremías en concreto, los lleva a Egipto. Con lo cual es como poner delante de la comunidad los momentos de peligro, los momentos de angustia del pueblo y la llegada de Dios a través de un liberador que posibilita un cambio en la historia. Pues, con José es posible también incorporar a Jesús como ese liberador que cambia la historia. De nuevo a José, cuando muere Herodes, el ángel se le vuelve a aparecer en sueños y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Bueno, pero al enterarse de que Arquelao había subido a su padre Herodes como rey de Judea, temió dirigirse allá y, avisado de nuevo en sueños, se retiró a la provincia de Galilea y se estableció en una población llamada Nazaret. Y de nuevo, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas, será llamado Nazaret. Pues este reto que vive José, que Dios le hace mirar más allá, que lo pone continuamente en camino, y que no es fácil, que tiene que estar por Jesús, a veces supone peligro y persecución. Nos recuerda y nos sitúa también en aquella experiencia de la comunidad de Mateo que veíamos al principio, y es de sentirse comunidad marginal y comunidad en peligro, ¿no? Comunidad perseguida también, ¿no? Perseguida por la sinagoga, por sus compatriotas judíos, ¿no? y por todo su entorno social, que no entendía su forma de vida, ¿no? Bueno, pues este evangelio además no acepta las componentes políticas y sociales, y eso es necesario mostrarlo, y lo va a mostrar desde la misma experiencia de los orígenes de Jesús, y en ella guiada y acompañada por José, que es a la vez guiado y acompañado por la mano de Dios. José, de alguna manera podríamos decir que toma conciencia de los riesgos de esta opción, como lo hace la comunidad de Mateo, y en estos sueños que los va despertando al ver la salvación amenazada por las fuerzas políticas y sociales, ¿no?, Herodes, encarnadas por Herodes fundamentalmente,
y que Dios le pide que se levante y que se ponga en marcha, él lo hace sin protestar, en silencio. Se levantó, toma al niño y a su madre de noche y parte hacia Egipto primero y luego vuelve a Nazaret. Ya no vuelve a Belén, sino a Nazaret. El levantarse significa una acción que implica un cambio de postura y una decisión. Y ahí está José para mostrarnos un estilo en el que no hay preguntas y no hay excusas. Es un camino espiritual que ejemplariza a José, que no cuenta ni con la comodidad, ni con el miedo, ni con la incertidumbre. Y aunque es de noche, y la noche siempre en la Biblia es un lugar para la decisión en la incertidumbre. Y podemos recordar, por ejemplo, a Abraham, cuando sale de noche, contempla las estrellas, en una incertidumbre y en un miedo de no tener descendencia y de que no se pueda cumplir la promesa. Bien, pues para José la noche lo envuelve cuando tiene que hacerse cargo de su esposa y de su hijo. En el camino espiritual que ejemplariza a José, la noche no paraliza. La noche nos sumerge en las historias patriarcales de los amigos de Dios, de los profetas que han sabido caminar de noche. Egipto veíamos que en la tradición bíblica es el lugar de la esclavitud, pero también donde se da el acontecimiento fundamental de liberación de la historia de Israel. Egipto es la tierra extranjera, es salir a lo desconocido, y ahí va José por fidelidad a su vocación. José se convierte en ese relato que nos ayuda a ver cómo él supo permanecer en tierra extranjera, en la noche, con esperanza. No sé cómo estamos de tiempo. Luis Enrique. Sí, estamos normales, hermana. Vale, no es por... Vale. Bien, pues ese otro lugar también significativo para... es más significativo en Lucas quizá que en Mateo, pero Mateo, tenéis ahí el texto que está ya en mitad del capítulo, en mitad del Evangelio, que es esa otra presencia de José más allá de los relatos de la infancia, ¿no? Que es en la vida pública de Jesús, y que lo vincula a un oficio y que lo vincula también a ese lugar en el que termina estando, que es Nazaret, ¿no? Y que quizá es el lugar donde mejor reconocemos a José, ¿no? La tradición nos lo ha ido representando en ese lugar Nazaret, en esa carpintería, ¿verdad? En esa experiencia cotidiana de pueblo, y ahí es donde se centra su historia y donde quizá también encarnó la vida cotidiana, la vida del esfuerzo, del trabajo, ¿no? Y así lo reconocen las personas que se encuentran con Jesús en ese momento del Evangelio, que se sorprenden pues de la sabiduría, del poder, de la autoridad de Jesús, y entre reproche y admiración le dicen, pero ¿no es este el hijo del artesano, del carpintero, del tecno? El término griego que se utiliza es, bueno, pues no carpintero, porque... artesano, porque al final en el mundo antiguo no había un oficio de carpintero, o sea, no había persona que se dedicaba solo a la carpintería, porque entre otras cosas las casas no tenían muchos muebles. No es como ahora que se cambia mucho más de muebles, de casas, no sé qué. En aquel momento los enseres eran pocos y, bueno, pues un artesano como José podía ser albañil, podía ser un poco herrero. Y fácilmente, pues José trabajó en Nazaret y en el entorno. Teníamos muy cerca la ciudad de Séforis, que estaba construyéndose casi en ese momento, con lo cual había mucha demanda de mano de obra, etcétera. Es como y también campesino, porque los entornos antiguos, los artesanos, bueno, pues había como una economía de autosuficiencia y a la vez que tenían un trabajo artesanal también tenían una dedicación agrícola para subsistir, ¿no? Entonces, ya decía, entre la admiración y también el reproche, vinculan o reconocen a Jesús como ese hijo del artesano, ¿no? Además de hijo de María, ¿no? y en el entorno de sus familiares. Entonces Nazaret va a ser también, y de hecho es José, siempre llamamos, no lo llamamos José de Belén, sino José de Nazaret, ¿no? Y lo reconocemos en ese entorno cotidiano de pueblo, donde seguramente salía al encuentro de la gente, se dejaba querer, interpelar, se esforzaba cada día y era testigo de un Dios que se hacía horizonte de felicidad y de fidelidad.
que rezó muchas veces con Jesús, las oraciones habituales de un judío, y que sí, enseñó también y acompañó a Jesús en el descubrimiento de ese Dios que Jesús después proclamó, el Dios del reino, el Dios Abba. Pues este José, padre, esposo, compañero de camino, fiel y valiente, situado como el padre terreno de Jesús. Es un padre, como lo podría ser cualquier otro, pero que se encarga de iniciar la vida, de enseñar a trabajar y de alguna manera de encarnarlo, de incorporarlo, de insertarlo en su contexto, en su espacio de Israel. Y quisiera solamente terminar con una pequeño poema, porque bueno, hijos de eso, que enseñó a Jesús a ser un buen israelita, a trabajar con sus manos y a afrontar la realidad con valentía, pero también lo enseñó a ser libre y a construirse un horizonte personal, y todo eso le ayudó a esa otra dimensión que es su divinidad, ¿no? La divinidad unida con la humanidad, y en la dimensión más humana, pues Jesús tuvo un referente en José, sin duda. Pues José fue sobre todo un ser humano. Fue siempre como la sombra, pero una sombra necesaria, como lo son a menudo las sombras. José significa el sudor, el trabajo, el silencio, pero también el riesgo, la fidelidad y las raíces. Ese José, trabajador en Nazaret, creyente fiel, que abrió camino a la salvación casi de puntillas, sin protagonismos, pero con una gran generosidad y entrega. Pues este es seguramente mucho más, es el José que nos recuerda o que recuerda o que nos trae a nuestra vida hoy el evangelista Mateo, en sus breves páginas y en su protagonismo invisible de José, y que creo que puede seguir siendo para nosotros un referente significativo, especialmente en este año de San José, y que nos puede enseñar también a cómo situarnos ante la voluntad de Dios, y sobre todo, que José siempre señala a Jesús. Entonces, cómo ser seguidores y seguidoras de Jesús, al estilo que lo fue José, del modo en que lo fue José, sin protagonismos, pero con audacia, compromiso y valentía, y coherencia fundamentalmente. Y creo que está aquí. Muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias, Carmen, por habernos acercado a José, el artesano de Nazaret, como nos lo presenta el Evangelio de San Mateo, como cabeza de una familia muy especial y como modelo de creyente fiel. A medida que en tu exposición ibas presentando el texto, el pretexto y el contexto, nos has acercado a un José como una persona que acepta la realidad, con todo lo que significa una aceptación activa, dinámica, creativa. San José aceptó la realidad y en esa aceptación escuchó la palabra de Dios y actuó con valentía para transformar esa realidad. No duda en cambiar de camino, en defensa de la vida y de la dignidad de María y de Jesús. Ojalá que en esta jornada de oración podamos seguir adentrándonos en la vida de San José, nuestro referente carismático, para encontrarnos con el Dios de la vida que actúa en lo cotidiano, en el gran milagro de ese Dios que sigue encarnándose en nuestras dudas y caídas, en nuestras esperanzas y en nuestros sueños. Este día de oración que hemos preparado con mucho cariño en la Comisión General de Comunicación se ofrece ya grabado y subido en la página web de la congregación, como también en los correos electrónicos de las comunidades y en el grupo de WhatsApp
Red SSJ, de manera que cada comunidad elija el día que considera más apropiado para realizarlo. Sería bueno que nos animemos a expresar en la página web el compartir comunitario o resonancias que dejó este retiro. Y también, si la comunidad lo ve oportuno, puede invitar a los laicos, laicas de la familia Josefina, vinculados a cada comunidad para realizar con ellos este retiro. Buena jornada, unidas en esa ilusión de ir profundizando y haciendo realidad todo lo que San José y el contexto que estamos viviendo nos exige y nos ofrece como oportunidad, ¿no? Para hacer este mundo más al estilo del reino que soñó José, María y Jesús. Gracias